dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Desde el pie, otra vez, otro miércoles aquí con ustedes en Radio La Voz, Andando Utopía por internet y también en FM 89.5 de la ciudad de Tandil, Che Papá Radio, para que nos escuchen o para que o cambien de su ideal o cambien de lugar, también para eso. Hoy estamos casi al cierre de campaña, hoy hubo cierres de campaña, muy parecido, excepto por la tormenta, al de hace 2 años, al que haré referencia en un ratito nomás. Y bueno, les voy a pedir, de entrada nomás les voy a pedir que disculpen la nostalgia, porque cuando haya algo que lo supere daré vuelta a la página. Pero como hace 2 años, desde el cierre de campaña anterior, que esto que van a escuchar ahora se omite, por ahora parece necesario que las nuevas generaciones conozcan a Hugo del Carril en su mejor versión. He escuchado en los últimos tiempos balbucear esto, la melodía. Bueno, eso se hacía durante todas las dictaduras, o se balbuceaban o se le ponían otras letras, pero la melodía estaba. Tómense un minutito, ese minutito para recuperar algo de lo que se ha abandonado explícitamente desde hace 2 años, y si nunca la escucharon, en un minuto solo entenderán de qué se trata. No hay razones cuando mandan los corazones. Vamos a conocer, a escuchar a Hugo del Carril en su mejor versión, y después ya arrancamos el programa. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por enseñar argentino ese supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al camino, pero Acá estamos, me había quedado sin sonido porque hacía reverberancia. Hoy les preparé una especie de editorial, cosa que yo en general no hago porque no hago editoriales, pero estuve charlando con unos compañeros sobre esto que escucharon en realidad es pura nostalgia porque ha desaparecido, y ya parece que a algunos no les interesa, pero mientras no haya nada que lo supere, nada que mueva más, lo seguiremos poniendo.
Y la especie de editorial que tenemos hoy se va a llamar Diluyendo la Mística. ¿Qué nos pasó? Está publicado en un blog de un amigo de Juan Ignacio Pividori que se llama El otro lado de la mecha. Y más o menos he planteado esta idea. No pudo la Unión Democrática, aquella formidable alianza electoral respaldada por los Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos, y Braden o Perón fue la disyuntiva en 1946. Braden era el embajador de Estados Unidos. El 45% de los varones eligió a los representantes del embajador americano, que se recuerda todavía más que el propio candidato. Y el otro 55% de los varones votó a Perón. Insisto de los varones porque las mujeres no eran objeto ni sujeto de derecho. Directamente en el año 46 todavía no votaban las mujeres. Tuvieron que esperar un año con la campaña del peronismo y con Evita a la cabeza para empezar a votar. No pudo el resentimiento de ese sector de la sociedad que vio en el ascenso de los postergados de siempre la encarnación de un enemigo profundo. Los que venían desde el fondo de la historia a transformar el desprecio y la marginación en alegre participación lograron la redistribución de lo que el país producía mediante viviendas, instrucción pública, legislación laboral, industria nacional y todo lo que un país soberano, sin deuda externa, puede lograr sin tocar la riqueza acumulada durante 140 años por unas pocas familias, por un puñado de argentinos varones. No pudieron en las urnas, en democracia y en libertad, como con palabras que a ellos les gusta decir y las vacían de contenido, en plena democracia y en plena libertad, no pudieron apropiarse de las instituciones de la República, que también les gusta usar, que estaban en manos de una mayoría en disputa y encendieron el odio disparatado junto a la irracionalidad del el antiperonismo, el antipueblo, el anticabecita. Carecieron de propuestas desde entonces. No pudieron detener en el marco democrático la incorporación de las mujeres a la política, el protagonismo del movimiento obrero organizado y la participación de una pequeña pero creciente burguesía nacional. No podían manifestarse abiertamente contra las banderas de independencia económica, es decir, un país que no le deba nada a nadie. No podían estar en contra de la bandera de soberanía política, es decir, un país que no se embandera con nadie, que no le pide permiso a nadie y que no participa en las guerras ajenas. Y un país que tenga justicia social. No les haría mucha gracia, pero esas banderas que se levantaban también se practicaban. Entonces, atacaron la participación activa del Estado en la definición de políticas públicas. Proponían como horizonte la libre competencia, la economía en manos del mercado, la salida individualista, la meritocracia, el endeudamiento disfrazado de inversión, la idea de que iban a venir alegremente los capitales extranjeros. En ese momento se pensaba que había capitales extranjeros y capitales nacionales. El tiempo demostró que el capital no tiene banderas, el capital tiene intereses y cuando es necesario llevárselos a otro lado para ganar más, se olvidan de las banderas, se olvidan del origen y ahí van. Entonces, el endeudamiento disfrazado de inversión y también estaban proponiendo el achicamiento del Estado benefactor para convertirlo en un Estado administrador que garantice los intereses de las corporaciones privadas. Debe reconocerse su coherencia ideológica por décadas. Esos mismos planteos son los que se sostienen a la fecha. No pudo el intento de golpe de Estado de 1951 y tampoco pudo el bautismo de fuego de los aviones argentinos, que no fue en Malvinas. El bautismo de fuego de los aviones argentinos fue en Plaza de Mayo. Bombardearon y asesinaron a trabajadores y escolares que pasaban por ahí en junio de 1955. Esto no te lo cuentan por ahí en la escuela. No pudo
el golpe de Estado en septiembre de 1955, que suspendió la Constitución Nacional y con ella el Estado de Derecho. No pudo el decreto 4161 del 56, que prohibía ideas y símbolos, nombres e imágenes de Perón y de Evita. No pudieron Aramburu, Frondizi, Ilia, las dictaduras del 66, del 76, no pudo Bandor, aquel sindicalista del peronismo sin Perón. La resistencia de esos jóvenes que habían sido los únicos privilegiados por 10 años mantuvo la utopía. Alfonsín favoreció, sin proponérselo, un recambio de las viejas estructuras del movimiento popular, derrotándolo en elecciones libres por primera vez. No quiso destruirlo frontalmente Menem. Menem le perdonó la vida al peronismo. Él sí pudo arrastrar cada una de las banderas, las embarró, las pisoteó, las desgarró, metió al país en una guerra, en la guerra de Irak. Entonces ahí lo que se llamaba la soberanía política se fue detrás del imperio. Endeudó al país con el Fondo Monetario Internacional. Destruyó la industria nacional y empobreció al pueblo. Todo, si ustedes quieren saber qué hizo el peronismo durante los primeros 10 años, les diría ni siquiera eso. Durante los primeros 6 años, para mí el primer peronismo termina con la muerte de Evita, en 1952. Y entonces, si ustedes quieren saber qué es lo que hizo ese peronismo, fíjense lo que deshizo Menem durante 10 años. Y es muy fácil. Todo lo que él deshizo lo había hecho el peronismo. Menem intentó vaciar sin éxito de contenido la marcha y los símbolos que fueron rescatados por un pueblo confundido, que estaba afectado en su moral por ese verdadero caballo de Troya que fue el menemismo. El propio pueblo lo había metido dentro de las fronteras, dentro del amurallado que había sido el peronismo hasta ese momento. Pero el propio pueblo comenzó la resistencia. Debía hacerse intuitivamente contra una especie de padre golpeador que era ese extraño movimiento neoliberal presidido por el Partido Justicialista. Se verificó entonces que la mejor forma de destruir al peronismo era desde adentro, nacido con la legitimidad que le daban las últimas elecciones internas del siglo. Fue el accionar más sistemático, el que dejó enquistadas en las burocracias estatales la ideología liberal remozada. La dejó en las administraciones provinciales, municipales, nacionales, en los organismos del Estado, y han pasado prácticamente 20 años desde que se fue el neoliberalismo popular del gobierno, porque después de Menem vino de la Rúa, que continuó las mismas políticas, y sin embargo se mantuvieron dentro del Estado, en cada burocracia, la misma ideología que se ha dado en llamar neoliberalismo. Permutaron la noble idea de la política como servicio, como búsqueda del bien común, y consolidaron la política para servirse, como logro del bienestar individual. Dejaron el terreno listo para la desmemoria que permitió el acceso por las urnas de Menem hasta su muerte. Nunca perdió una elección Menem, jamás perdió una elección y se murió siendo senador. Y de una unión democrática remozada, renovada, con la embajada detrás. En 2019, llegó el nuevo menemismo, digamos. Así como el peronismo fue menemizado, el irigoyenismo fue alvearizado, el menemismo fue macrizado. Con Macri, con la propuesta del PRO, volvió la ideología neoliberal por las urnas, legítimamente. La desmemoria parece ser un patrimonio de amplios sectores de nuestra sociedad. En 2003, volvamos, Néstor Kirchner fue derrotado en primera vuelta por un Menem que renunciaría a dar la batalla electoral en balotaje. Volvió a desempolvar las banderas hechas jirones, devolvió la confianza, invitó a militar las ideas y en 2007 Cristina enamoró a las nuevas generaciones, logrando su reelección en 2011. Durante una década sufrió todos los embates. En 2015, su candidato ganó en primera vuelta,
y en balotaje cosechó una derrota ajustada que tomó por sorpresa a propios y extraños. Nadie esperaba la derrota del 2015. Otra vez en el llano las imágenes, la mística, la marcha, la resistencia, no pudieron 4 años del desgobierno de Macri con las mismas ideas de la última dictadura, las ideas de Menem y las prácticas de la Rúa. No pudieron destruir la mística. Y llegó el cierre de campaña con la candidatura de Alberto Fernández en Mar del Plata, muy parecida a la de hoy, si no fuera por la terrible tormenta que ha habido en este nuevo cierre de campaña de 2021. Desde el escenario ploteado, se indicó a los militantes que llegaban de lejanos rincones de toda la provincia que enrollaran sus pancartas confeccionadas a mano, con esfuerzo, con sacrificio, a pura militancia, sin recursos. Le pidieron que las arrollaran y que las apoyaran plegadas en las paredes de la Rambla. La organización ya había preparado una buena cantidad de banderas argentinas al lado del escenario. El movimiento popular se estaba civilizando, se lo emblanquecía y domesticaba desde el palco. Las expresiones populares quedaban relegadas, pero el enemigo es temible y no era momento de disputas menores. Cada vez que se intentó catar la marcha peronista, se la silenció desde arriba, con música a todo volumen de Fito Páez, con Salir al Sol, o La Renga hablando de la libertad. Lindas canciones, pero sin mística. Fuera de la simbología ninguneada, se notó la incorporación de Néstor debajo del logo de Perón y de Evita en las boletas. Sus enemigos habían podido hacer desaparecer la antigua iconografía del movimiento popular que tenía como columna vertebral el movimiento obrero organizado. Primero se quebró la espalda de los trabajadores legitimando una dirigencia sindical burocratizada con cargos hereditarios y hasta la muerte, que ya no disputa el tercio histórico en los legislativos ni en los ejecutivos. Parece ser más rentable para las burocracias los trabajadores desmovilizados. Los legisladores concedieron a fines del 2017 el 50% de los cargos electivos a las mujeres. Es decir, fue una concesión de los varones ya que tenían mayoría en las cámaras. Sorprendentemente, en casi todas las fuerzas políticas ocupan lugar de segundas las mujeres. Eso garantiza que donde se obtenga un número impar de votos estarán siempre un varón más. Mejora la representación. Todavía faltarán ajustes para que mejore la representación. Mejoran la participación, no la representación. No hablemos de quiénes son las mujeres que participan, cuántas son militantes, cuántas han sido solamente funcionarias y cuántas son esposas de. ¿Hay un cambio de paradigma, un volantazo ideológico? O mirando en perspectiva en una entrevista de Cintia García, que en el programa que se emitía en YouTube el último semestre interrogó a Alberto Fernández en septiembre del 2019, García le preguntó, ¿cómo te definís ideológicamente? Y Alberto Fernández dijo, me siento un liberal de izquierda, un liberal progresista. Creo mucho en las libertades individuales, creo mucho en las libertades ciudadanas y creo que el Estado debe estar muy presente para equilibrar lo que el mercado desequilibra. Así me siento. Y soy un peronista. Estoy inaugurando la rama, atención con lo que viene ahora, dijo Alberto Fernández en 2019. Estoy inaugurando la rama del liberalismo progresista peronista. Evidentemente, esa inauguración está ante nosotros. Una estética cuidada, al mejor de estilo del liberalismo peronista de los 90, el plotter, la remera con logo, el flyer, 20 fanderitas fabricadas iguales, son la nueva iconografía desangelada, sin mística, sin convocar a la lucha, la anhelada paz social con distanciamiento, impuesta de la mano de la inesperada pandemia. Los candidatos de escaso reconocimiento en las bases militantes no tienen posibilidad de ser convalidados por las PASO, ya que la lista única cancela
cualquier atisbo de democracia interna, escamoteando el sentido mismo de las elecciones primarias. ¿Cuál es el propósito de eliminar los íconos de identidad política, rebeldía, resistencia, que los enemigos del movimiento popular no habían podido durante 75 años? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Alberto Fernández lo aclaró en una entrevista con Jorge Fontevecchia para Perfil el 12 de abril del 2020. Digamos que hace más de un año y medio casi, él lo aclaró y dijo, para que no queden dudas, soy socialdemócrata y los peronistas me van a odiar por esto. La historia está ante nosotros. Si no se revisan y, de ser necesario, se actualizan las certezas doctrinarias, el lavado de cara será insuficiente para salvarnos del precipicio al que nos conduce. Una vez más, la terrible derrota cultural iniciada en los 70, profundizada en los 90 y remachada entre 2015 y 2019 está a la vista. Con un país dependiente y endeudado, cualquier anhelo de justicia social seguirá siendo utópico. Las utopías permiten orientar la lucha y consolidan la mística. Se precisan nuevas militancias que despedacen los aparatos que reparten cargos entre jóvenes militantes de la vieja política. De la derrota cultural que diluyó la mística se sale con rebeldía. El destino se construye, está en nuestras manos, en nuestras miradas anhelantes, en nuestra participación con la palabra y con la acción. Bueno, de eso se trataba este editorial, de pensar juntos, y estamos pensando con algunos compañeros a ver por dónde va la cosa. Esto es una transformación. Probablemente te puedan decir que, bueno, sos peronista, sos nostálgico, eso ya fue, ya se terminó, 70 años han sido demasiado, o 75, o 37, el número que le quieras poner. Pero nada dicen de los 210 años de liberalismo. Vamos ahora a hacer un corte, porque la verdad que nos comió la editorial. Vamos con Damas Gratis y Elegante, que lo propuso, Elegante y Marita, que lo propuso Cristina, dijo, vayan a escucharlo. Se picó la clandestina. Los escuchamos mientras tomamos un vasito de agua. Se desconocieron, uno se voló, el otro arrancó fierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina, esto se pudrió y batieron cantina. Una vieja llamó a la policía, una vieja llamó a la policía. Cayó la patrulla, solo con 2 sortivas. Dale. Que todos los caretas toquen la lata. Acá ninguno va a venir a zarparme el vino. Que suba la cumbia, que tumbe la chapa. Que yo sigo de gira siempre a todo ritmo. ¿Y qué onda? Que no quieren cortar la cumbia. Mira que arrancamos con furia. No nos para ni la lluvia. ¡Cumbia! ¿Quién nos va a parar? No pueden cortar. ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni 2 sortivas. Uno que se vuela, otro que arranca y tira. Está grande, que loca que está.
nacieron, uno se voló, el otro arrancó fierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina, esto se pudrió, vaquero cantina. Una vieja llamó a la policía, una vieja llamó a la policía, cayó la patrulla, solo con 2 sortivas. Hasta abajo, que la neta no te vea, carajo. Apaguen las luces, cierren las cortinas, que esto no parezca una clandestina. Solo son fantasmas que se hacen los pistoleros, que se creen que son piolas derrochando el dinero. Si no me entiende, le explico, mijo, se tenía que decir y se dijo. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Seguimos entonces con Che Papá Radio 89.5 de Tandil y Radio La Voz, andando utopías, haciendo desde el pie. Bueno, la editorial de inicio me llevó mucho más tiempo del previsto, y así que yo tenía hoy previsto 4 bloques, vamos a quedar en 3 ya. El último lo dejaremos, ya tengo preparado para el próximo programa. Solamente para introducir el tema. Hay cierta preocupación, especialmente en la socialdemocracia, esta idea de la inclusión, de tener en cuenta el diferente, de tener en cuenta lo diverso, de tener en cuenta el otro. Incluso hubo una consigna desde la Presidencia de la Nación que decía: la patria es el otro. Aparentemente es una consigna incompleta. Debería decir: la patria es también el otro, antes. Entonces, ¿por qué? Porque si no, como que, ¿y nosotros qué? La patria somos nosotros y también el otro. Lo que pasa es que si yo digo la patria somos nosotros, el nosotros es mucho más inclusivo que decir la patria es el otro. Vamos a pensar, bueno, ¿cuál es la idea de la inclusión? La idea de la inclusión es incorporar a lo que ya está, a la sociedad que existe tal como está. Digamos, una sociedad capitalista, clasista, discriminadora, afloja un poquito en la discriminación, incluye. Y entonces incluye. Esto transforma la sociedad y probablemente la mejora un poquito. Esto está dentro de lo alternativo. ¿Quiénes son los que piden inclusión? Bueno, en muchos casos hay gente que no está dispuesta a cambiar la sociedad y tomar las riendas del destino propio y del destino colectivo. Entonces dicen, bueno, así como está bien, yo lo único que quiero es que me incluyan. Fíjense que a veces en las fábricas abandonadas, los patrones que se presentan a quiebra, que dejan abandonadas todas las máquinas tiradas, los que no alcanzaron a vaciarlas, muchos casos ha habido trabajadores que organizaron cooperativas de trabajo y se hicieron cargo de continuar la producción. ¿Con qué dificultades se encontraron? Que todos los créditos que el propio Estado le daba a patrones como Vicentín, inescrupulosos, que se llevaban toda la guita de los trabajadores, de los impuestos, siguieran recibiendo, esos patrones siguieran recibiendo, pero a los trabajadores no se les otorgaba crédito, no tenían espalda para sostener la producción. Entonces era mucho problema, porque para poder producir a riesgo tenía que tener ya vendida la producción. Esa es una de las dificultades. Otra de las dificultades es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer una cooperativa de tipo socialista en la que todos valemos un voto y además todos ganamos lo mismo?
Pero pará un poquito. Yo conozco una fábrica de calefactores que se llama Impopar. Entonces uno decía, espera, yo trabajo con 360 grados de temperatura para derretir, para hacer fundición de metales. No corro el mismo riesgo que el que lleva las cartas al correo o el tipo que pasa a cobrar las cuentas. Somos todos necesarios, pero el que corre riesgo, así que yo tengo que ganar más. Entonces ahí se empieza a plantear una diferencia importante, una discusión que los trabajadores en general no tenían, ese era un problema del patrón. Y entonces, ¿qué hago con esto? ¿Va a haber trabajos por categorías, como correspondería, es decir, que ganen más los que más esfuerzo tienen o más peligro tienen? ¿O la forma es que todos ganemos igual, pero todos sabemos hacer todos? Entonces todos los trabajadores recorren cada una de las actividades y los trabajos. Y entonces todos tienen una idea de cómo es la línea de producción. Esta es una forma interesante de plantear la inclusión, de observar las diferencias, de ver quiénes son los diversos, quiénes son esos otros. El diverso es otra versión, diverso. ¿Quién es esa otra versión de lo mismo? Este planteo también se hace en torno a las sexualidades, no solamente a la cuestión de la clase. La sexualidad es cómo vivir tu sexualidad, también te lleva a planteos como estos. Y por ejemplo, me llama la atención cuando hemos escuchado en este programa mujeres que son lesbianas y se reconocen feministas y lesbianas. Y además, la otra vez escuchando a la Adriana Guzmán, decía, y además yo quiero parir hijos, para que mi raza no se termine. Así que bastante interesante el planteo. Bueno, esto que se nos presenta hace que Adriana Guzmán es una de las que llama la atención y dice, muchachos, acá existe un feminismo antipatriarcal indigenista. Y eso ya llama la atención. Hemos hablado acá del feminismo blanco eurooccidental. Pero también podemos hablar de otras opciones sexuales que están signadas por la estética blanca eurooccidental. Hoy vamos a escuchar, y los invito a que lo busquen en YouTube, a Bartolina Sisa, como Yuya, con X, Xixa, o Sisa. Bartolina es una cholita, pero es una drag queen, una cholita drag, una cholita que se trasviste, pero toda su estética no es de un travesti o una travesti eurooccidental. Es una cholita travesti. ¿Cómo rompe eso con la estética condicionada por la cultura que tenemos? Vamos a escuchar, y además invito a que lo busquen en YouTube, a Bartolina, explicándonos qué es su métier. Hay otra forma de hacer folclore argentino. Un folclore hecho a medida. El profesor de danza folclórica Maximiliano Mamani le da vida a Bartolina Sisa, su personaje drag. Él es indígena colla del norte argentino. Ella, una cholita boliviana inspirada en la lideresa aymara Bartolina Sisa. Con falda, pestañas postizas y trenzas largas, Maximiliano quiere hacer arte para incomodar. Poder provocar una reacción de que la gente no sienta gusto o placer, sino que siente el disgusto para podernos movilizar. El arte de la periferia, como yo, como negra, como marica indígena, como marica que vive en Tilcara, que vivimos en el culo del mundo. Maximiliano se encontró con la danza folclórica de niño, un poco por casualidad. Pero una vez que empezó a bailar, ya no se detuvo. Dice que, aunque en el folclore encontró libertad, también vio limitaciones. Porque el folclore se construye en una lógica netamente heterosexual, netamente machista, netamente patriarcal. Negaba como nuestras propias identidades, ¿no? Nuestros propios rostros morenos, se construía y se sustentaba en una nacionalidad blanca argentina. Para mí fue importante ahí como decir, bueno, voy a seguir haciendo folclore, pero voy a hacer
otro tipo de folclore. El folclore que estamos teniendo, que está como poniendo al hombre como masculino, como viril, como la fuerza, y a la mujer como sumisa, como complaciente. Y para mí habría que empezar a romper con todas esas cosas. Bartolina baila para movilizarse en contra del folclore binario, pero también para sacudir los esquemas de una colonialidad aún presente en América Latina. Contra lo que Maximiliano llama la blanquitud, que niega no solo a los indígenas en su país, sino también a las personas homosexuales no blancas. Para mí Argentina no reconoce la diversidad étnica que tiene, o si la reconoce como un proceso histórico, ¿no? Para mí entonces esa argentinidad se construye en una lógica netamente blanca y en esa negación sistémica, constante y aplastante de olvidarnos nosotros mismos, ¿no? Hay que empezar a movernos para crear otras cosas, para crear otras realidades, porque si no, no va a cambiar esto, ¿no? Maximiliano dice que ha sufrido discriminación, no solo por su orientación sexual, sino también por el color de su piel. Cuenta que la primera vez que fue a Buenos Aires, entendió que él no era blanco, algo que había creído hasta ese momento. Fue tan fuerte que alguien me diga negro, porque lo que me estaba queriendo decir era, eres distinto a mí y eres esa otra edad, que si realmente quieren hablar de reconocimiento, que sea un reconocimiento real, no simbólico, no folclórico, sino real, nuestras identidades, nuestras lógicas y sobre todo nuestras tierras. Que tal vez antes nos venían y nos quitaban el oro y la plata, pero ahora nos siguen quitando el oro y la plata, que tal vez ahora ya no es la corona española, pero ahora la que nos viene a quitar el oro y la plata son las mineras, Monsanto, la Barrick. En el fondo nos siguen quitando y explotando y matando sobre todo a nosotras, ¿no? Cuando me estoy maquillando pienso en muchas cosas, ¿no? En un principio pienso mucho en mi familia. Me puedo mirar cómo son mis ojos, cómo son mis rasgos, cómo son todos estos rasgos que vienen, no solamente son míos, sino que tal vez se parecen a mi padre y de mi padre a mis abuelos y a mi madre y a los abuelos de mi madre. Sí lo vi como Bartolina Sixer, lo vi. La primera vez que lo vi fue en Salta. Una emoción grande, lloré y a la vez me puse contenta verle a mi hijo que hace un personaje que es muy querido allá en Bolivia, que fue una mujer luchadora. Con Bartolina, Maximiliano también busca redefinir los cánones de belleza drag, donde también predominan los estándares occidentales. Los tutoriales son muy fuertes, ¿no? Te enseñan a hacerte ojos muy grandes y nariz súper finas y unos labios más carnosos y te perfilan las caras para parecerte en belleza a esa blanquitud, ¿no? Como si mis ojos rasgados no fueran bellos, o como si mi nariz no fuera bella, como si mis pómulos al sol no fueran bellos. Además de desafiar el estereotipo drag, Maximiliano también busca enmarcar su orientación sexual con base en su identidad étnica y cultural. En un principio yo me empecé a entender como gay, pero tal vez lo gay no me representaba porque tenía que ser como más blanco y me tenía que desapegar de mis prácticas, de mi cultura, para empezar a jugar en toda esta cultura LGBT. No me siento identificado desde esa perspectiva y voy a hacerlo desde mi construcción como marica, ¿no? Marica pensándome anclado en esta tierra. Si bien su personaje drag nació hace 2 años, Maximiliano dice que él siempre ha sido Bartolina, y viceversa. Mi unión y mi vinculación como Maxi Mamaní y como Bartolina Sixer es una conversación y un fluir constante y eterno, ¿no? Desde que nací yo quería hacer esto, ¿no? Y Bartolina es un Maxi y Maxi también es una Bartolina, ¿no? Este año pa'l carnaval, linda flor cholita, de pena voy a llorar, canto entonadito, mi amorcito. Bueno, estamos volviendo. Esta es una forma de pensar distinto lo drag. La idea de ser travesti y colla parece un contrasentido en la estética eurooccidental. Sí, parece que hasta la sexualidad y la sexualidad diversa tiene también que tener
un parámetro eurooccidental. Esto también es para ir pensándolo juntos, porque por lo general ya se nos da pensado, lo pensable. No vamos a profundizar hoy con esto, vamos a seguir invitando personajes, pensadores, cada uno en su temática, que nos vaya aportando miradas diferentes, porque finalmente la idea de este programa es la formación política. En el próximo bloque, que seguramente va a ser el último, vamos a hablar de algo que se menciona, pero que en general no se desarrolla. Son esos sobreentendidos que nadie quiere preguntar para no pasar por ignorante, para no pasar por burro. Vamos a hablar, nuestro próximo bloque se va a llamar ¿Qué carajo es la contrahegemonía? Y para introducirlo teníamos pensado que escucháramos música de Brasil, una canción de protesta que se llamaba Pra não dizer que não falei das flores, para que no digan que no hablo de las flores. Pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Le voy a presentar ahora a un mexicano, diría prácticamente desconocido. Él se hace llamar el más tuerto, o sus amigos le llaman así, Paco Barrios. Escuchen esta canción que se llama Prohibido, que va a introducirnos, no solamente va a vincularse con el tema de recién, de las diferencias, sino con el que viene, que es ¿qué carajo es la contrahegemonía? Vamos a escucharlo. Se siente presionado con este público tan caluroso. Esta rola se dedico a esta sexta declaración de la Lacandona de los compas zapatistas y por su otra campaña, bienvenidos. Esta rola se llama Prohibido y siempre, donde quiera que la toque, se la dedico al Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua, a Eureka en Monterrey y en todo México, a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, a todas las jefas que siguen buscando a sus hijos. Esta rola se la dedico a los homosexuales, a las lesbianas, a las supuestas grandes minorías, generalmente avasalladas por las supuestas grandes mayorías. Esta rola se llama Prohibido, con todo cariño para los compas zapatistas. Que viva la sexta declaración de la Lacandona. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad, echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí,
oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Paco Barrios, Francisco Barrios. Es un personaje desconocido. Yo la verdad es que no encuentro la razón. Después lo busqué. No parece ser muy consecuente en el sentido de buscar calidad en sus producciones. Parece ser un bohemio que en cancha encuentra una buena canción, la explota, le saca el jugo, pero no ha llegado mucho más allá. Nos hemos planteado ahora charlar, discutir esta idea de qué carajo es la contrahegemonía. Se habla, se menciona, se dice la hegemonía, etcétera, y buscamos encontrar respuestas a qué es la contrahegemonía. Y resulta ser que la contrahegemonía necesariamente es un ejercicio de construcción comprometida, pero desde la derrota, aceptando que venís derrotado. ¿Sí? Esa soncera de que la única lucha que se pierde, la que se abandona, no. La contrahegemonía se construye de las luchas en las que sos derrotados y vos insistís en manifestarte, en estar presente. Es un desafío, es una posibilidad que merece vivirse, que te da un motivo diferente del motivo que te dan las iglesias. Las iglesias, en una corriente importante de las teologías de todas las iglesias cristianas, es que existe un destino que ya está todo fijado y que no podés hacer nada para cambiarla. ¿Sí? Y haciendo esto, entonces no hay utopía, no hay contrahegemonía, no hay motivo, porque total, ya está todo jugado. Las cartas están todas jugadas, ¿de qué vale? No vale la pena iniciar ninguna lucha, ninguna confrontación, ningún reclamo de derechos. Toda elaboración intelectual que intente distanciarse de lo establecido, todo otro pensamiento que se precie, no tiene más remedio que remitirse a aquello, que es decir, a la hegemonía, cuando quiera disputarlo en términos de la élite. Como todo reinado de lo hegemónico en el mundo, los parámetros los fijó la filosofía en el poder. Y entonces la contrahegemonía nos va a llevar diferentes caminos que van a ir de la disputa, primero la disputa del sentido común, discutir el sentido común, porque el sentido común es una manera que desde el grupo de poder se construyen ideas para cabezas perezosas, para cerebros perezosos, para que repitamos que siempre ha sido así. Entonces, la primera disputa es en el sentido común. Inmediatamente después, en el ámbito de lo mágico, de las religiones, si te interesa la religión, ir a discutir esas teologías, estudiar la teología para decir, espérate, si Dios me hizo a su imagen y semejanza, esto es lo que hacía la teología de la liberación, es decir, me hizo libre. Y Dios es libre porque es todopoderoso. ¿Es Dios oprimido? Dios no puede ser oprimido. Y si me hizo su imagen y semejanza, no me hizo oprimido. Entonces la opresión es un invento, la explotación es un invento de opresores que nada tienen que ver con aquel que me hizo a su imagen y semejanza. Y ahí tenés para iniciar, si te interesa la teología. Si tenés para pensar o discutir en el nivel más bajo de todo, que es el folclore, y te dicen, mira, esto es el folclore, se baila así, se dando vueltas, zarandeo, zapateo, media vuelta, primera, segunda, y vos decís, no, el folclore puede ser elegante, puede ser voz que se escucha siempre de cortina canguro aquí en la radio,
Es decir, el folclore puede ser la música, por definición, es la música, es el saber del pueblo. Folclore quiere decir eso. Y no hay una palabra en castellano que la sintetice, y no jodan en ponerle la letra C. Es como nosotros decimos Nueva York. ¿Qué esperan? ¿Que a Buenos Aires le digan good days? Muchachos, digan las palabras en el idioma que son. Si vas a usar folclore porque no tenés otra, entonces planteate que también podés decirla en tu idioma o en el idioma original. Cuando no alcanza el rango de contrahegemonía la disputa, cuando la disputa es menor, cuando se queda más acá, vamos a estar hablando apenas de una alternativa, una hegemonía alternativa. Hay sentido común alternativo, hay un folclore alternativo. De hecho, hace un ratito comentaba que la música de los 70, que la dictadura después de perder Malvinas o durante la guerra de Malvinas llamó rock nacional. Antes de eso no se llamaba así, se llamaba progresiva, porque la idea era que iba progresando, o música alternativa, ¿sí? Los Gatos, Manal, Arco Iris, Charly García con su Girano, con Sui Generis antes. Bueno, esa música se llamaba alternativa. ¿Y una alternativa de qué era? Una alternativa a la música comercial, que era muy cuadradita, altisonante, con poca poesía. Entonces, esa era la alternativa que se proponían. Y hacían una alternativa al folclore. Y si querés hacer una alternativa religiosa, bueno, podés decir, el verdadero contrahegemónico dice, Dios no existe. ¿Sí? Ese es el verdadero contrahegemónico. El verdadero contrahegemónico dice, las instituciones de capitalismo son para joderte. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo. O los sacramentos que te imponen las iglesias, ¿sí? El bautismo, la comunión. ¿Sí? Eso sería verdaderamente contrahegemónico. Lo alternativo es decir que vos puedas crear tus propias instituciones, tus religiones, tus santos, tus deidades, San la Muerte, el Gauchito Gil, Gilda, Rodrigo, la difunta Correa, el que vos quieras. Es decir, vos planteás cuáles son tus deidades. Eso no es contrahegemónico, es alternativo. Te manejás dentro del mismo esquema, dentro del mismo criterio y planteás una alternativa. Hoy tenía pensado, no voy a desarrollar mucho más porque el tema de hegemonía y contrahegemonía atraviesa el programa, va a estar todo el tiempo siendo tratado. Tenía intención de trabajar hoy la idea del Estado, de la instrucción y cómo la escuela, lo voy a iniciar al tema, la escuela es una institución etnocida, es decir, que va en contra de toda la cultura de las etnias, ¿sí? Es una institución epistemicida, es decir, que va a terminar, a aniquilar toda episteme, es decir, todo conocimiento que provenga del pueblo. Es una institución de imposición. Y es tan jodida la institución que ni siquiera puede hacerse voluntaria. Si la escuela fuera buena, sería voluntaria. Pero como se sabe que es mala, se la hace obligatoria. ¿Para qué? Para que adquieran un adoctrinamiento, una forma de comportamiento civilizado, blanqueado, urbanizado, ¿sí? Que va a tratar de unificar ciertos criterios generales de la educación. Otro día nos vamos a meter más en la cuestión del adoctrinamiento y también entre algunos mitos de cuán buena había sido la escuela pública en otros tiempos. Lo cierto es que en la escuela pública en otros tiempos, las escuelas rurales se hacían hasta 3er grado, porque esos negros cabecitas que vivían en el campo no merecían más que eso, o hasta 4º grado si eran en el suburbio. Eso lo cambió en el 47, 48, 49 el peronismo, que construyó escuelas y además habilitó que se eduque hasta 6º grado, en principio, que igual eran 7 grados, porque había uno inferior y uno superior. Pero ese será tema para analizar en otro momento. No pensé que lo iba a poder introducir. Ya estamos sobre el filo, se nos fue el programa nuevamente. Recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube. Dentro de 2 días los compañeros convierten esta versión en audio y la suben a YouTube en la página, el canal de Radio La Voz o
Andando Utopías. Radio La Voz, Andando Utopías, así como la van a encontrar. Cada tanto encontramos gente que viviendo en el antiguo continente, como se llaman ellos, el antiguo, no tienen vergüenza, como si el mundo se hubiera ido creando y evolucionando por continente. Bueno, de España vamos a escuchar a Manu Chao, que tiene mucho de latinoamericano. Estos tipos como que van renegando todo el tiempo de su origen. Y vamos a escuchar hoy Clandestino. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Llegamos perfecto con el tiempo. Bueno, muchas gracias a mi linda otra vez por la operación técnica. Un abrazo a todos y nos vemos. Aquí no pegamos los ojos. Ahí te va. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Malonero, clandestina. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Yeah, yeah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Malonero, clandestino. Africano, clandestino. Argelino, clandestino. Marihuana, argentino, uruguayo clandestino, colombiano, marihuana ilegal. Es que el casco Bayona. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas. Para de toser trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz,
Andando Utopías. Canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre